públicas. Como ya te lo he venido diciendo en varias sesiones, solamente los trabajadores 728, que pertenecen al régimen laboral privado del decreto legislativo 728, ese régimen que prima en el sector privado. O sea, el sector privado, ¿cuál es su régimen general? El 728. El Estado más bien tiene, como te dije, los 4 regímenes laborales. Inclusive el régimen 728 también lo ha adoptado como un régimen laboral general. Veamos en la pizarra a qué nos referimos con esto. Mira, cuando ves esto de los regímenes laborales, vas a tener en cuenta lo siguiente. Tal vez a veces te preocupas, ¿no? ¿Cómo será esto de los regímenes laborales? Mira, regímenes laborales generales. Existen los regímenes laborales especiales, pero como su nombre lo dice, son especiales. ¿Qué significa que sean especiales? Tienen una especial regulación. Sin embargo, cuando no digan algo, se remiten siempre a los regímenes laborales generales. Por ejemplo, en el sector público existe el régimen especial de trabajadores penitenciarios, carrera judicial, carrera fiscal, profesores, magisterial, que implica también tenemos a los profesores universitarios, profesionales de la salud, asistenciales de la salud. Los diplomáticos son carreras especiales, pero que se rigen exclusivamente por su propia normatividad. En lo que no diga esa normatividad, allí es donde el régimen general viene a llenar el vacío. Pero nunca el régimen general podría decir o dejar sin efecto el carácter especial. Imaginemos un derecho, dice, bonificación, una remuneración íntegra. Ya, ¿el régimen general podría modificar eso de régimen especial? No, no podría modificarlo, porque eso es de régimen. Pero en lo que no diga, allí sí aparece régimen general especial. Y también existen regímenes laborales especiales en el sector privado, amas de casa, trabajadores de microempresa, trabajadores mineros, trabajadores ambulantes, entre otros regímenes laborales especiales. Son bastantes, son 25 regímenes laborales especiales en el sector privado. En el sector público es más o menos unos 7, no, son 9 regímenes laborales especiales. Cada uno tiene sus propias formas de regular la prestación de servicios. Pero no te estreses tanto, tal vez no uno dice tantos regímenes laborales, debe ser imposible aprenderlos todos. No es tanto que sea imposible. Lo que pasa es de que las instituciones jurídicas de los regímenes laborales generales sirven para los regímenes laborales especiales. Por ejemplo, vacaciones. Entonces, siempre vas a tener en cuenta que todo trabajador tiene derecho a las vacaciones. Y allí puede surgir, ¿no?, un convenio de renuncia de vacaciones. Allí hay que verificar si en el régimen especial dice algo sobre la renuncia. Si no lo dice, ya entonces aplicamos el régimen general que dice que es irrenunciable o se puede renunciar 7 días, pero a la vez se debe respetar un periodo de descanso necesariamente. Esas situaciones se pueden dar en estos casos. Ahora, los regímenes laborales son, como te dije, son 4. Entonces, primero vas a tener el régimen régimen laboral privado, que como te dije es el régimen laboral que no solamente es para el sector privado, también lo ha adoptado el sector público. Ya, este régimen es utilizado por el sector privado y también por el sector público.
Después de este régimen vas a encontrar ya los regímenes que son solamente de régimen laboral público, del sector público. Está el régimen laboral público. Ya también hemos visto este régimen laboral, que es el decreto legislativo 276. Después vas a encontrar lo que estamos viendo el día de hoy, el régimen de contratación administrativa de servicios. Como puedes ver aquí esta sigla es lo que conoces como el régimen CAS, a cargo del decreto legislativo 1057. Y también en algunas entidades ya se ha implementado, hay poquitos trabajadores a nivel nacional, pero ya vas a encontrar de régimen del servicio civil. En este régimen del servicio civil es donde tocamos a la ley 30.057. Ahora, esta ley 30.057 está todavía en implementación. Solamente las entidades que han logrado concluir el proceso de implementación pueden utilizar ese régimen. Sector público. Ahora, tú dirás, y doctor, he escuchado de una ley marco del empleo público. ¿Cómo es esa ley marco del empleo público? Ah, ya. En la ley marco del empleo público, lo que vas a ver es lo siguiente, mira. En la ley marco del empleo público ves de aquí hasta aquí. La ley 28175. Marco empleo público. Ya, pero como dice su palabra, es un marco. Ley marco, ¿ves? Enmarca a estos regímenes. Tú dices, ¿y por qué no enmarca a este? Porque la norma, en la 30.057, ha dicho que cuando yo entre en vigencia a nivel nacional y en todas las entidades públicas, inmediatamente la ley marco del empleo público se deroga. Como todavía no se ha implementado en su totalidad, entonces la ley marco del empleo público todavía tiene vigencia hasta la actualidad. Este es el panorama de los regímenes laborales generales en el Perú, tanto del sector privado como del sector público. Ahora, por orden cronológico, respecto del Estado, sector público, vas a encontrar que el primer régimen laboral que existió es el 276. Como vimos en las clases anteriores, en este régimen laboral público vas a encontrar un sistema mixto, basado en el contrato, y también vas a encontrar basado en el estatuto, que es la carrera. Es el único régimen laboral 276 general que te habla de carrera administrativa. También en la 30.057 te habla de carrera y también te habla de contrato. Contrato y carrera. Por eso dice servidores civiles de carrera. Ya. Este es el primer régimen laboral del Estado que apareció. Ahora, este régimen implicaba un sistema único de remuneraciones, lo que implicaba una cierta imposibilidad de modificar la remuneración de los servidores y funcionarios públicos. En 1992, estando la privatización
la Constitución de 1993 estaba por salir, todo un problema. Entonces el Estado decide implementar que también el sector público haga uso del 728. Es por eso que el 728 también, porque era flexible respecto de relación laboral. Contenía una serie de contratos de trabajo sujetos a modalidad. Por otra parte, permitía fácilmente otorgar remuneraciones a los que podían ser funcionarios. O sea, lo que se pretendía es hacer más atractivo el sector público para los profesionales de la actividad privada. Entonces, si ganaba bien el de la actividad privada, podría ver que también iba a ganar bien en el caso de el sector público, pero en la 728. Ahora, posteriormente se vio la necesidad de mayores cargos, mayor personal, pero se requería que ese personal no esté sujeto a un contrato indeterminado. Así es que se creó el CAS específicamente con un carácter temporal, no con un carácter indeterminado. Y como puedes ver, esto no nace como un contrato laboral, es un contrato administrativo de servicios. Es por eso que tal vez los que han iniciado en el 2008 con este régimen del decreto legislativo 1057 emitían recibos por honorarios y los giraban a través del jefe de logística. Posteriormente, en sentencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dice que ya no solamente son dos regímenes laborales a cargo del Estado, la 276 y la 728, sino que estamos ante otro régimen laboral, que es el régimen laboral de contratación administrativa de servicios, pero mantuvo la temporalidad. O sea, reconoció que era un régimen laboral, pero mantuvo la temporalidad. Por eso, aquí estabilidad laboral relativa, y aquí no había esa estabilidad laboral debido a que si culminaba tu contrato te tenías que retirar. El régimen del servicio civil ya más bien en el 2014 se empieza su vigencia, pero su vigencia respecto del régimen disciplinario y también respecto de derechos colectivos. Eso es lo que pasó con los regímenes laborales generales. Pero aquí puedes ya ver a nuestro CAS, que aparece netamente como un contrato temporal. Y como puedes ver, era netamente una contratación administrativa, no era una contratación laboral. Es el Tribunal Constitucional el que reconoce su contenido laboral. Ya, ahora pasemos a las diapositivas. Mira. Plazo determinado y plazo indeterminado. El decreto legislativo 1057 se publica el 28 de junio del 2008. ¿Correcto? El artículo 5 de este decreto legislativo indicaba lo siguiente: el contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y es renovable. Es por eso que tú firmabas un contrato CAS por 3 meses y este podía ser renovado por otros 3 meses más. Allí no existía la figura de que, y si doctor, un día más después de vencer el contrato sigo laborando, ¿ya se desnaturalizó? No, porque eso sí es aplicable al 728. El régimen CAS no le es aplicable. Otra era, doctor, sigo laborando ya una semana, un mes, sin contrato, ya desnaturalicé. Tampoco le aplicaban eso porque por sentencias del Poder Judicial se indicó que existía una prórroga automática. Si tu contrato era por 3 meses y tú seguías prestando servicios sin contrato, se entendía que tu contrato se ha prorrogado por otros 3 meses más, sin que exista estabilidad laboral. Y si tú sabes, sin estabilidad laboral no hay derechos colectivos del trabajo. ¿Por qué?
Si tú haces tu sindicato, presentas tu pliego para negociación colectiva o realizas una huelga, lo único que hacía el empleador, que es el Estado, es esperar a que venza tu contrato y simplemente no te renovaba. Y al no renovar, los 3 derechos colectivos del trabajo se truncaban. Es por eso que un trabajador CAS en ese tiempo sabía muy bien que no podía formar estas organizaciones sindicales. En algunos sitios sí se formaron organizaciones sindicales de trabajadores CAS antes de que sean estables, pero la lucha debería ser muy intensa para lograr garantizar sus derechos laborales. Mira, posteriormente, 12 años después de considerar a los trabajadores CAS como plazo determinado, 12 años, mira, el 9 de marzo del 2021, por la pandemia, se publica en el Diario Oficial del Peruano esta ley, la ley 31131, que modifica el artículo 5 del decreto legislativo 1057, quedando redactado en los siguientes términos. Mira, esto era la redacción en el 2008 y a partir del 2021 esta es la nueva redacción. Y eso es importante para efectos de la desnaturalización que estamos viendo en este caso. ¿Qué dice actualmente el artículo 5 del decreto legislativo 1057, modificado por la ley 31131? Dice, el contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Entonces, es de tiempo indeterminado. Como puedes ver, es una afirmación. Es, no dice debe ser. El CAS es a tiempo indeterminado, lo que significa que se ha asumido el principio de laboralidad. Si tú estás en un contrato CAS, vamos a presumir que eres indeterminado, salvo que se acredite que tus labores son de necesidad transitoria, de suplencia, y vas a ver también en esta ley, en el artículo 4, que también amplía a confianza. Allí ya estamos en el ámbito del principio de primacía de la realidad. Tú puedes decir, doctor, yo tengo un contrato de trabajo que dice necesidad transitoria, pero considero que mis labores son a plazo indeterminado, son labores permanentes. O doctor, en mi contrato dice por suplencia, pero me he dado cuenta que no estoy supliendo a nadie. O doctor, me han dicho que soy de confianza, pero no cumplo con los requisitos de la confianza. Allí ya nos vamos al campo de la desnaturalización en aplicación del principio de primacía de la realidad. Pero ¿de dónde partimos para hablar de esa desnaturalización? Del artículo 5 del decreto legislativo 1057, que ha sido modificado por la ley 31131. Dice, el contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado. Ahora, debes tener en cuenta lo siguiente. Alguien te puede decir, si tú eres un trabajador que estás viendo, puedes decir, doctor, pero a mí me han dicho que la ley 31131 ha sido declarada inconstitucional. Así es que usted no puede estar diciendo que se aplica o que se ha modificado porque esa ley está inconstitucional. Sí, efectivamente, la ley 31131 ha sido sometida a un proceso de inconstitucionalidad, pero cuando declaran la inconstitucionalidad de la ley 31131, salvan lo referente a contrato CAS indeterminado. Lo que ha sido declarado inconstitucional es todo el procedimiento para que el trabajador CAS pase ya sea al 728 o al 276. Eso es lo que ha sido declarado inconstitucional. Lo que sí ha mantenido el TC es el carácter indeterminado de los contratados CAS. Por eso actualmente vas a encontrar a los trabajadores CAS temporales y a los trabajadores CAS indeterminados. Eso en mérito que a la ley 31131. Ahora, yendo a esto, mira, esto es el 28 de junio, disculpa, el 9 de marzo del 2021 se publica la ley 31131.
como tenía que ser reglamentada esta ley, el Poder Ejecutivo plantea una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley. Y en tiempo récord, mira, desde marzo, en diciembre, en el mismo año, hay sentencias del Tribunal Constitucional en procesos de inconstitucionalidad que demoran años, en esto duró meses. Dice, con fecha 19 de diciembre del 2021, se publica en el Diario Oficial El Peruano la sentencia 979/2021, recaída en el expediente 13-2021 PI/TC, que declara inconstitucional la ley 31131, que en su parte resolutiva indica, mira, estando a la votación descrita y teniendo en cuenta los votos de los magistrados, corresponde declarar fundada en parte la demanda. En consecuencia, inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, el 4, pero solamente el segundo párrafo, por eso el primer y último párrafo están vigentes y están relacionados con el carácter indeterminado, y 5, así como la primera y segunda disposición complementaria final de la ley 31131. Estas disposiciones son las que modifican el decreto legislativo 1057. Dice, ahora, asimismo, al no haberse alcanzado 5 votos conformes para declarar la inconstitucionalidad de los demás extremos de la ley 31131, se deja constancia de que corresponde declarar infundada la demanda en lo demás que contiene, conforme a lo previsto en el artículo 5, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ya, entonces solamente esto es lo que se ha declarado inconstitucional. Lo demás mantiene su constitucionalidad, ¿correcto? Entonces eso es lo que sucedió el 19 de diciembre del 2021. Entonces la norma que te va a amparar para la desnaturalización que vamos a ver es la ley 31131. Ya, ahora quisiera hacerte una tingencia. Algunos juzgados a nivel nacional hacen referencia al fundamento 116. Dice, debemos remitirnos al fundamento 116 que habla sobre un concurso público y el concurso público implica una plaza presupuestada o una plaza. Respecto de esto, debes tener en cuenta que expresamente la parte resolutiva, esta parte resolutiva que es la que ganó por mayoría de votos, esta en ninguna parte sujeta la interpretación a ese fundamento 116. Ahora mira, de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia 979/2021 tenemos que continúan vigentes por no haber sido declaradas inconstitucionales el primer y tercer párrafo del artículo 4 de la ley 31131 que indica. Entonces, ¿qué es lo que ha quedado vigente? Mira, desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1, los contratos indeterminados de servicios son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada. Quedan exceptuados de los alcances de la presente ley los trabajadores CAS que hayan sido contratados como CAS de confianza. Allí ya se amplía, ¿no? Necesidad transitoria, suplencia y CAS de confianza. Esto es lo que ha quedado también vigente de la ley 31131. ¿Ya? Entonces recuerda, a partir de la entrada en vigencia. ¿Cuándo entró en vigencia la ley? Mira, entró en vigencia, si se publicó el 9 de marzo, entró en vigencia al día siguiente, el 10 de marzo del 2021. ¿Ya? 10 de marzo del 2021. Asimismo, la única disposición complementaria modificatoria tampoco fue declarada inconstitucional, quedando modificado el artículo 5 del Decreto Legislativo 1057 y el artículo 10, literal F, del mismo decreto que indica. El artículo 5 modificado ya lo hemos visto, pero también ha quedado vigente la modificación al artículo 10, literal F, del Decreto Legislativo 1057. Entonces, ¿cómo ha sido modificado? Dice, el contrato administrativo de servicios se extingue por decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria
o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. Si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador. Bueno, esta norma es interesante. Mira, solamente si eres trabajador CAS tendría o podría eh, ponerse término a tu relación laboral por dos razones. Si es que has cometido una falta disciplinaria o has incurrido en una causa relativa a tu capacidad. En esos casos, termina tu contrato. Y mira, en esos casos dice el juez debe disponer tu reposición. Pero dice acá, el juez declara su nulidad. O sea, todo despido que no esté relacionada con la conducta o capacidad del trabajador es nulo. ¿Qué implica que sea nulo? Que si retrocede, por mandato de este artículo, yo no estoy diciendo nada diferente, implicaría que se debería pagar remuneraciones devengadas en este caso. Y la reposición del trabajador. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora mira, antes de ir a esto de la suscripción de adendas, ven a la pizarra. Ya. Aquí has visto al trabajador, a la ubicación de nuestro régimen de contratación administrativa de servicios. Ya. Vamos a ver aquí. Recuerda, ¿desde cuándo está vigente la ley 31131? Desde el 10 de marzo del 2021. ¿Ya? Desde ese tiempo, aquí está la ley 31131. 31131. La ley 31131. ¿Ya? Esta ley es la que genera la estabilidad laboral para los 1057. Ahora, puntos a tomar en cuenta. Si a la fecha, a esta fecha, realizabas como trabajador CAS labores permanentes, entonces tienes derecho a la estabilidad laboral relativa. ¿Por qué digo estabilidad laboral relativa? Porque la estabilidad laboral, para este caso, está relacionada con que solo puedes terminar tu vínculo laboral por una causa relacionada con tu conducta o con tu capacidad, no por otra causa. Entonces, mira, hasta aquí, entonces tienes estabilidad. Ahora, puede ser que alguien diga, y doctor, entonces, quien estuvo justo en el momento de la vigencia realizando labores permanentes, ¿es un caso indeterminado? Sí. Y posteriormente, claro, de aquí para allá, como no ha sido declarada inconstitucional, también los trabajadores CAS también tienen derecho a la estabilidad laboral relativa. Entonces, como te dije, solamente a partir de aquí, el término por decisión unilateral del Estado. ¿Por qué razones es? Es por causa justa. Causa justa. Y siguiendo lo que dice la OI, ¿cuáles son esas causas justas? Conducta y capacidad.
conducta y capacidad, ¿ya? Entonces, estas dos causas justas es lo único que podría motivar el término de la relación laboral del trabajador CAS por una decisión unilateral del Estado, de la entidad pública. Entonces, ¿a qué viene esto? Tus labores se van a presumir permanentes, pero esa presunción se disminuye por el carácter temporal. Recuerda que la temporalidad está relacionada con tres supuestos. Uno, necesidad transitoria. Dos, suplencia. Y tres, confianza. Entonces, estas labores permanentes, si en tu documento dice uno de estos tres supuestos, entonces allí ya pasamos a otro plano. Ya no presumimos que tus labores son permanentes, sino allí tienes que verificar la situación relacionada con el principio de primacía de la realidad. Donde los hechos priman sobre los documentos. Entonces tú tienes que acreditar que no estás en una necesidad transitoria, no existe suplencia, ni tampoco tu cargo es de confianza. Si acreditas eso por principio de primacía de la realidad, se te va a considerar como un trabajador CAS de labores permanentes. Ya. Ahora, este término, esta causa justa, a esto tenemos que agregar que si tú quieres pedir tu reposición, siendo trabajador CAS, recuerda que el juez te va a pedir concurso público. Esa es la regla general. Entonces, si te dieron término a tu relación laboral por una causa justa relacionada con tu conducta y capacidad, y tú quieres cuestionar eso, para que tú alcances la reposición laboral tienes que acreditar concurso público. Si dices no al concurso público, no tuve concurso público, entonces la consecuencia es que solamente puedes pedir una indemnización. ¿Ya? ¿Por qué te hago la tingencia de que el término solamente es por causa justa relacionada con la conducta o la capacidad? Imagínate que el procedimiento de selección para hacer CAS ha sido realizado de manera inadecuada. ¿De quién es responsabilidad eso? De la entidad pública, no del trabajador. Por lo tanto, que el concurso público o proceso de selección para llegar a un cargo público esté mal dado, eso no es una causa justa de despido por la conducta o la capacidad. Entonces, el concurso público estaría convalidado y podría retornar por reposición laboral. ¿Ya? Eso tenemos. Ahora veamos más cosas sobre lo que estamos viendo. Mira, cuando viste, mira, estábamos 19 de diciembre de 2021, sale la sentencia de inconstitucionalidad. Ahora, en ese tiempo también había el problema de, para ser trabajador indeterminado, es necesario que salga una adenda o que no salga la adenda, o se firme un nuevo contrato que diga que soy indeterminado. Como viste, los que trabajadores CAS de labores permanentes que estaban trabajando a la entrada en vigencia de la ley 31131, que fue el 10 de marzo del 2021, tienen que tener estabilidad laboral. Entonces allí surgía la pregunta, y ahora, ¿no sería necesario que me emitan una adenda o un contrato CAS donde diga que soy indeterminado?
Y allí surge este informe del Servir. Con fecha 1 de agosto del 2021, se emite la resolución de presidencia ejecutiva 113-2021-Servir, por el que formalizan el acuerdo del Consejo Directivo del Servir, mediante el cual se aprobó como opinión vinculante el informe técnico 1470-2021-Servir, que en sus conclusiones indica lo siguiente en relación a las adendas. Mira, dice: los contratos administrativos de servicios de los servidores que desarrollan labores permanentes, es decir, aquellos que no sean de necesidad transitoria o suplencia, adquirieron la condición de contratos a plazo indeterminado automáticamente por el solo mandato imperativo del artículo 4 del decreto de la ley 31131, en vigencia a partir del 10 de marzo del 2021. En consecuencia, es innecesario suscribir adendas para que los contratos de los servidores civiles sujetos al recas sean contratos a plazo indeterminado. Sin embargo, son las entidades las que opten por su suscripción como un acto de trámite interno, ¿ya? Entonces, en este caso, establece la facultad de la entidad de emitir la adenda a plazo indeterminado o un contrato a plazo indeterminado. Pero indica que si es que realizas labores permanentes a la fecha de la vigencia de la ley 31131, entonces automáticamente eres un CAS indeterminado. Claro, eso servía, o ese argumento nos sirve en el caso que no tengamos la adenda. Entonces, no tengo la adenda, doctor, que dice indeterminado, pero yo sí he venido prestando labores permanentes. Entonces, aplicamos este informe técnico 1470. Entonces, diremos que si bien no hay adenda, la adenda no era obligatoria para adquirir la calidad de indeterminado, por cuanto conforme al informe técnico 1470-2021, el goce del carácter indeterminado de la contratación CAS es automático. Entonces, continuemos. Mira, allí tú dirás, pero ¿por qué? ¿Cuál sería el lado negativo de esto? Lo que sucede es de que algunas entidades a partir de esto no emitieron las adendas. Tú dirás, pero no hay ningún problema, allí dice que es automático. Claro, entonces agarraron y, como decía, tus contratos CAS les pusieron término para que hagas un juicio y en el juicio el juez declare que eres un indeterminado. Esto debido a que el Servir le dio la posibilidad a las entidades de emitir la adenda si lo consideran pertinente, porque si hubiera obligado, entonces todos los trabajadores tenían su adenda correspondiente. Ese es el detalle de eso. Ahora, ya después de la declaración de inconstitucionalidad, mira, con fecha 28 de mayo del 2022 se publica en el Diario Oficial El Peruano el 9º Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, que en el tema 2, aplicación del precedente vinculante del Tribunal Constitucional recaído en el expediente 5057-2023, caso Huatuco, a los trabajadores comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Surgió el problema y la pregunta: ¿también es aplicable a los trabajadores CAS el precedente Huatuco? Recuerda que el precedente Huatuco dice que tu ingreso solamente es, puedes pedir la reposición laboral siempre y cuando hayas ingresado por concurso público. En este caso, nos dice en este pleno, mira, el precedente constitucional recaído en el expediente 5057 no se aplica. No se aplica. Hasta allí estaríamos contentos, ¿no? Está bien, mira, dice que no se va a aplicar. Pero dice, ¿no se aplica cuándo? El trabajador CAS demanda la nulidad del acto administrativo o acto material que originó su despido, pretendiendo su reposición en un CAS de tiempo indeterminado siempre que tenga las siguientes características. O sea,
Si tú pretendes ser un CAS indeterminado, decía no se te aplica Huatuco, pero ahora te dice siempre y cuando cumples las siguientes características. El trabajador CAS ingresó por concurso público para una plaza con carácter permanente y las labores que realizó correspondían a la actividad principal de la entidad. Aquí es donde ya se pone un obstáculo al trabajador CAS. Porque conforme a lo que indica este Pleno Jurisdiccional Supremo, es decir, emitido por la Corte Suprema, dice primero, no se aplica Huatuco si tú como trabajador quieres pedir tu reposición por ser indeterminado. Pero si quieres pedir eso, tienes que acreditar que ingresaste por concurso público en una plaza de carácter permanente. Inclusive lo agravó más, porque aquí no dice como en la 24041, labores de naturaleza permanente. Aquí dice plaza con carácter permanente. Esto hace mucho más difícil la lucha por la reposición del trabajador CAS. Pero bueno, siempre debemos aplicar principio de intuitividad. Entonces, no te preocupes. Hay jurisprudencia también que un poco ha ampliado el panorama sobre la reposición del trabajador CAS. Entonces, este es el panorama. Es por eso que en base a este pleno jurisdiccional es que te digo que si quieres tu reposición, tienes que acreditar ingreso por concurso público. ¿Ya? Si no acreditas ingreso por concurso público, es muy difícil que puedas alcanzar la reposición laboral. ¿Por qué tú dirás? Porque así está lo que dice un pleno jurisdiccional supremo. Claro, no hay peor lucha que la que no se hace, pero esa es la situación. Si tú me preguntas cuál es su opinión respecto de esto, pues yo te diría, la pregunta es, ¿el concurso público a cargo de quién está? ¿Del trabajador o de la entidad pública? Tú vas a decir de la entidad pública. Entonces, si el concurso público está a cargo de la entidad pública, quien debe eh, responder por las irregularidades o la falta de concurso público, ¿quién es? ¿El trabajador o la entidad pública? La entidad pública. Entonces, la entidad pública en un proceso judicial no podría utilizar a su favor un hecho que ella misma ha producido, como es la falta de concurso o un concurso irregular. Más aún cuando se indica que el trabajador CAS solamente puede ser despedido por una causa relacionada con su conducta. ¿Te has portado mal? No, no me he portado mal. O con tu capacidad. ¿Puedes seguir trabajando normal? Sí, normal. Yo cumplo mi horario, vengo temprano, tampoco estoy mal. Entonces, no sería posible sustentar esto en base a una teoría. Yo te invito a que busques en el internet, se llama la teoría de los actos propios. Esa teoría de los actos propios es muy utilizada en el derecho civil, pero viendo esta circunstancia, podemos trasladar esa teoría de los actos propios al derecho laboral público, justo para justificar qué es lo que pasa aquí. Pero eso es una argumentación jurídica lo que te acabo de decir. Entonces, ¿qué implica una argumentación jurídica? Es materia de debate y de discusión. No significa que, como yo lo dije, todo el mundo y todos los jueces me van a hacer caso. No. Eso, como te dije, es una opinión. Porque lo que yo te puedo enseñar aquí es esto. Esto está vigente. Y con esto te vas a enfrentar. Si quieres pedir tu reposición laboral, tienes que acreditarle primero al juez que ingresaste por concurso público. No es porque yo lo diga, sino hay un pleno jurisdiccional. Si no lo acreditas, tal vez te ampares en lo que acabo de decir, que no la teoría de los actos propios. Pero el juez, al final, independiente, él decidirá si es que tu posición es la correcta o tal vez diga, no, yo sigo con lo que dice el pleno, eso es para mí lo correcto. Apelarás, irás hasta la Corte Suprema. ¿Bien? Entonces, eso debes tener en cuenta. Ahora, el problema también, mira cómo poco a poco empiezan otra vez a cortarle derecho a los trabajadores CAS. ¿Por qué tú dirás a los trabajadores CAS? Porque son más de 300.000 trabajadores CAS a nivel nacional. El grupo que les sigue es la carrera magisterial, los profesores. Después, los demás grupos de trabajadores son minoritarios. Entonces, es por eso que
si es que sale una ley a favor del CAS, implica mayor presupuesto. Entonces, aquí está la ayuda jurídica, análisis económico del derecho le llaman. Entonces, costo-beneficio. Entonces, mira, después de que ya, como viste, la ley 31131 apareció y nos dijo, el CAS puede ser 728-276, inconstitucional. Ya, pero para que no te sientas mal, vas a ser indeterminado. Listo. Ya, después que te dijeron vas a ser indeterminado, ya, yo soy indeterminado, te dijeron, un momentito, ¿ingresaste por concurso o no? No, yo no ingresé por concurso, pero estoy más de 12 años, señor, trabajando. Ah, no importa. Te votamos porque no ingresaste por concurso. Recuerda que es del 2008. Es decir, que si no ingresaste por concurso público, te pueden sacar. Es lo que ha sucedido con la resolución corrida en el Poder Judicial, donde se estableció que los trabajadores sin concurso público tenían que cesar. Está en discusión eso, son familias. Debemos tener en cuenta que no solamente es administrativo, es derecho laboral, por eso es administrativo y laboral. Y la misma ley marco del empleo público nos dice que debemos hallar soluciones de consenso. No dice que debemos necesariamente aplicar a rajatabla el derecho administrativo. Entonces, debemos ver siempre esas posibilidades. Bueno, pero ya cuando estábamos ya tranquilos, nos dijeron, ingresa por concurso público. Está bien. Ya. De allí apareció otro detalle. Dijeron, ya, necesidad transitoria. Yo, señor, soy defensor público, CAS. Aquí está el otro defensor público, 728 y 276. Entonces yo debo quedarme. Pero en tus bases dice necesidad transitoria. Pero, señor, labores de naturaleza permanente. Ya. Entonces, para aclarar eso, apareció, también reduciendo las interpretaciones, el 26 de agosto del 2022 se publica la resolución de presidencia 132, servir, otra vez servir. Y servir lo que hace es otorgar carácter vinculante a este informe técnico 1479-2022-servir. Dice, en estricta consideración de lo señalado por el Tribunal Constitucional y de conformidad con lo desarrollado en el informe técnico, los contratos administrativos de servicios bajo el decreto legislativo 1057 que desarrollan labores permanentes vigentes al 10 de marzo del 2021 son de plazo indeterminado, a excepción de aquellos que fueron contratados para desempeñar labores de necesidad transitoria, de suplencia o cargos de confianza. Ahí ya nuevamente te reitera, hasta allí estamos ya. La ley 31131 sí tomó en cuenta esos tres supuestos. Entonces, ese mismo informe establece la división. Por eso ahora tenemos una clasificación de los trabajadores CAS. Pero la clasificación de los trabajadores CAS no deriva del decreto legislativo 1057, o sea, no deriva de una norma con rango de ley, deriva de un informe técnico del servir. Por eso un poco los CAS, cuando hablas de servir, servir les recorta un poco que no es muy bueno para ellos. Más aún si te has dado cuenta, ha salido la ley que ha prohibido una ley. Primero estuvimos ante el decreto de urgencia 016 que dijo que no puedes negociar condiciones económicas durante todo el año 2024. Ya, bueno, nos esperaremos que vence el 2024 para negociar. Salió una ley hace 2 semanas y ahora no se puede negociar condiciones económicas a nivel descentralizado, a nivel nacional. El 23 de agosto es el paro nacional de los trabajadores, pero eso es porque las interpretaciones no buscan soluciones de consenso. Nadie está diciendo que salgas todo a favor del trabajador o salgas todo a favor de la entidad pública. Debemos buscar, como dice la ley marco del empleo público, soluciones de consenso. Soluciones de consenso. Ahora mira, ¿qué es lo que decía ese informe? Dice CAS permanente, denominados también a tiempo indeterminado. Son aquellos trabajadores que mantienen un contrato CAS vigente al 10 de marzo del 2021, que ingresaron mediante concurso público de méritos y que realizan labores permanentes en la entidad pública contratante,
excluyéndose a aquellos trabajadores contratados por necesidad transitoria, suplencia o confianza. Ya. Aquí te especifica y te dice específicamente, es CAS permanente el que ingresó por concurso público y realiza labores de naturaleza permanente. Dice, ahora, asimismo, por la modificación del artículo 5 del Decreto Legislativo 1057 y la sentencia del Tribunal Constitucional 979, que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad respecto de la única disposición complementaria modificatoria de la Ley 31131, se consideran también como trabajadores CAS permanentes a aquellos trabajadores que ingresaron a partir del 10 de marzo del 2021 mediante concurso público de méritos y que no realicen labores de necesidad transitoria, suplencia, ni sean trabajadores de confianza. Ya, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Quién es un trabajador CAS permanente? En la pizarra, vamos a la pizarra, mira. Usamos este mismo cuadro. ¿Ya? Este cuadro ya tenía por objeto esto. Mira, aquí está. La entrada en vigencia de la Ley 31131, 10 de marzo del 2021. Entonces, los trabajadores CAS que le realizan labores permanentes e ingresaron por concurso público y que estaban contratados a la vigencia de la Ley 31131, estos trabajadores son considerados indeterminados. De la misma manera dice, los trabajadores que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 31131 ingresaron por concurso público y realizan labores permanentes también tienen estabilidad laboral y son considerados trabajadores CAS indeterminados. Salvo, te dice, salvo que esa contratación indique que es de necesidad transitoria, suplencia o de confianza. ¿Ya? ¿Correcto? Ya. Entonces, pasemos a la diapositiva. Y como te dice, ¿sabes qué? Indeterminado, pero si eres de necesidad transitoria, suplencia o confianza, ya. En allí eres un CAS determinado o a plazo fijo. Entonces, por eso aquí te habla sobre el trabajador CAS de necesidad transitoria o de suplencia. Pero como el concepto necesidad transitoria implicaba varias interpretaciones, el ente rector te va a dar su interpretación. Y esa interpretación es la que todos los jefes de recursos humanos tienen que cumplir. Y especificó la necesidad transitoria, dice. Pero primero dice, o de suplencia, dice, son aquellos trabajadores que ingresaron también por concurso público a realizar labores temporales de duración determinada y o a cubrir licencias de trabajadores nombrados o permanentes. La duración del contrato CAS está supeditada al tiempo de la licencia del titular o la temporalidad de servicio a prestar. Por ello, los contratos tienen de duración temporal cuya renovación está supeditada al motivo de su contratación. Hasta allí te describe la contratación por suplencia. Y es lo que hemos venido indicando. Suplir a un titular. Regresa el titular, termina la suplencia. Por eso es un contrato CAS temporal en este caso. Pero de la misma manera, si es que el contratado CAS temporal descubre que no está sustituyendo a nadie, entonces el CAS temporal por suplencia desnaturaliza a un CAS temporal indeterminado, siempre y cuando haya ingresado por proceso de selección, que es lo mismo que el concurso público. Seguramente alguien me va a decir, pero doctor, en el fundamento 116 de la sentencia que declara inconstitucional la ley 31131, se queja sobre que el proceso de selección no es lo mismo que el concurso público, que el proceso de selección es de menos calidad que un concurso público. Ya, pero como te dije, si viste lo que ganó en los votos, no dice en ningún punto que debemos interpretar conforme a ese fundamento. Lo que significa que tenemos la posibilidad de considerarlo como una opinión jurídica, pero no como algo necesariamente vinculante. ¿Ya? Eso ya
se puede ver. Ahora mira, después que te dice la suplencia, dice, son contratos por necesidad transitoria. Y aquí ya te especifica cuándo es necesidad transitoria. Dice, trabajos para obra o servicio específico. Comprende la prestación de servicios para la realización de obras o servicios específicos que la entidad requiera atender por un periodo determinado. Pero tú no te imaginas cómo es la administración pública. Servicio específico no se define. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la entidad pública? Te va a decir que contrato de trabajo CAS por necesidad transitoria, servicio específico. Servicios específicos que vas a realizar. A, B, C, D. Labores ocasionales o eventuales de duración determinada. Son aquellas actividades excepcionales distintas a las labores habituales o regulares de la entidad. Labores por incremento extraordinario y temporal de actividades. Son aquellas actividades nuevas o ya existentes en la entidad y que se ven incrementadas a consecuencia de una situación estacional o coyuntural. Labores para cubrir emergencias son las que se generan por un caso fortuito o fuerza mayor. Labores en programas y proyectos especiales son aquellas labores que mantienen su vigencia hasta la extinción de la entidad. Y todavía hace una cláusula abierta. Mira, cuando por una norma con rango de ley se autorice la contratación temporal para un fin específico. Cuando dice norma con rango de ley, decreto de urgencia, decreto legislativo. Entonces, eso podría autorizar una contratación por necesidad transitoria temporal. Entonces, hasta allí, mira, te das cuenta, ya te amplió el panorama para la administración pública y ya te establece cuándo es necesidad transitoria. Entonces, eso obliga a que tengamos que ver más sobre estas situaciones. Mira, lo que quiero que veas aquí o tengas en cuenta, como estamos hablando de desnaturalización, ya, tal vez este panorama un poco desanima, pero siempre el derecho laboral tiene algunas situaciones. Ahora mira, tú puedes decir, doctor, a mí ya me contrataron por necesidad transitoria y tal vez me dices, ya me han puesto esta denominación, esta, inclusive esta. Entonces, ¿se podrá hacer algo? Ya no hay nada más que hacer. Debes tener en cuenta en esos casos primacía de la realidad. ¿Ya? Primero, primacía de la realidad. ¿Tus labores son permanentes o no? ¿Ya? Una vez que ves eso, tienes que ubicar en tu contrato CAS, y ya lo vimos, eso sí es útil. En el 728 vimos la causa objetiva de la contratación. No es solo que la entidad pública en tu contrato CAS diga es de necesidad transitoria por un servicio específico. Se le contrata como asistente administrativo. No. Tiene que decirte cuál es el servicio específico que se está realizando. Entonces, la causa objetiva debe ser detallada y bien descrita. Si la causa objetiva no está bien detallada ni descrita correctamente, entonces se puede producir una desnaturalización. Pero eso lo vemos en cada caso concreto. Dice, las contrataciones a plazo determinado para labores de necesidad transitoria, siempre que corresponda, pueden contener funciones o actividades de carácter permanente, precisándose que su carácter temporal se debe a la causa objetiva excepcional de duración determinada en mérito a la necesidad de servicio que presenta la entidad, a las exigencias operativas transitorias o accidentales que se agotan y o culminan en un determinado momento. Ya. Recuerda que este informe técnico que es precedente vinculante es importante que lo tienes que conocer para que no te lleves sorpresas, porque si haces un juicio, la parte empleadora te va a sacar este informe. Pues tienes que conocer cuáles son los beneficios que otorga este informe. No todo es negativo. Tenemos que verlo a partir de una visión objetiva y buscar qué cosas. Mira, por ejemplo aquí, dice aquí, mira, expresamente dice, dice, necesidades transitorias, siempre que corresponda. Dice que tus labores pueden ser funciones o actividades de carácter permanente. Pero eso, tú puedes decir, mis labores son permanentes, doctor, pero eso no implica que no estés en necesidad transitoria. O sea, hago labores permanentes, doctor.
pero eso, conforme a este informe, no implica que tengas estabilidad laboral. Pero te dice lo siguiente, mira, precisándose que su carácter temporal se debe a la causa objetiva excepcional de duración. Entonces, si bien prestas labores de naturaleza permanente, siempre debes verificar si la causa objetiva de tu contratación existe, no existe, está bien detallada, es genérica. Esa causa objetiva es la que puede otorgar a tus labores de naturaleza permanente mayor valor del que tú pretendes. Tal vez tú dices, no, pero yo realizo labores permanentes. Conforme al servir, no es suficiente. Entonces, allí, ¿cómo vemos eso? Causa objetiva. Ahora mira, en cuanto a la contratación para labores de suplencia, esta tiene por objeto cubrir la ausencia temporal del titular de un puesto por suspensión del vínculo laboral, licencias, vacaciones, sanciones de suspensión, entre otros. Es decir, habilitaría a la entidad a contratar servidores civiles bajo el Decreto Legislativo 1057 previo concurso público para que desarrollen las funciones de un puesto o cargo en tanto culmine la situación que dio origen a la ausencia temporal del titular. Eso también dice el informe. Pero allí tienes que realizar interpretación a contrario sensu. ¿Qué implica esa interpretación? Ya, esto es lo que dice. Entonces, a contrario sensu, si es que el suplente CAS no está supliendo a un titular de un puesto, es decir, que el titular no va a regresar, entonces la contratación por suplencia está desnaturalizada y es un trabajador CAS indeterminado. El tercer supuesto es el trabajador CAS de confianza. Mira, son aquellos trabajadores que libre designación y remoción que ocupan cargos de dirección o confianza dentro de la entidad pública. Mira, esto dice el informe técnico del servir. Trabajadores de libre designación y remoción que ocupan cargos de dirección o de confianza. Entonces, ten en cuenta, tú puedes decir, yo soy trabajador de dirección, entonces no soy de confianza. Pero aquí te está diciendo que el trabajador CAS de confianza puede ocupar un cargo de dirección o un cargo de confianza. Ahora dice, en cuanto a la contratación para el desempeño de cargo de confianza, se debe señalar que los servidores civiles de confianza que hayan sido contratados bajo el régimen del 1057 se encuentran exceptuados de los alcances de la ley 31131. Es decir que la contratación administrativa de servicios de los mismos no tiene carácter indeterminado. No obstante, es importante indicar que para que las entidades contraten servidores civiles que desempeñan cargos de confianza bajo el decreto legislativo 1057, el puesto, esta es la parte que te importa para la desnaturalización del CAS de confianza. El puesto debe encontrarse previsto en el CAP de la entidad con la clasificación respectiva de empleado de confianza. Entonces, si en el CAP de la entidad el cargo que supuestamente te han dicho que es de confianza no está clasificado como empleado de confianza, entonces puedes entender que el trabajador CAS de confianza está desnaturalizado. Entonces debes tener en cuenta estas precisiones. Tal vez el informe un poco nos molesta, ¿no? Porque trata de ordenar las cosas, pero leyéndolo con cuidado podemos encontrar situaciones que nos favorecen y podemos hablar de la desnaturalización del CAS temporal a un CAS indeterminado. Ahora mira, el 6 de octubre del 2022 se ha emitido la sentencia de casación laboral 34268-2019 Cajamarca, que en su 12º considerando como doctrina jurisprudencial literal A indica lo siguiente, mira. Esta Suprema Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria modifica sus criterios establecidos en las casaciones señaladas en los considerandos anteriores.
estableciendo como doctrina jurisprudencial respecto de la sentencia 5057-2013, se refiere al caso Huatuco, que la misma no resulta aplicable en los siguientes casos. A. Cuando el trabajador demandante tenga vínculo laboral vigente, en cuyo caso, de verificarse el fraude en la contratación laboral, se debe declarar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado sin que esto signifique que adquiere la estabilidad laboral absoluta. Entonces, tú puedes decir, ¿y a qué se refiere eso, doctor? Mira, eso también es importante para efectos de tu reposición. Mira, vamos a la pizarra. Vamos a borrar esto. Es más procesal ese criterio que acabas de leer, pero te lo voy a explicar para que te des cuenta. Mira, tenemos a nuestro trabajador CAS. Ese trabajador CAS puede haber ingresado sin concurso público. Y otro trabajador CAS que ingresó con concurso público. Recuerda que para efectos de la exposición entendemos que el concurso público es lo mismo que el procedimiento de selección previsto en la 1057 y su reglamento. Ahora, si ingresó sin concurso público puede suceder dos situaciones. Uno, está prestando servicios. Y dos, ha sido materia de despido. Con concurso público también está prestando servicios. Y también ha sido despido. Nos estamos refiriendo no a cualquier caso. El caso indeterminado no tiene problema. Claro, si es que alguien le dice que van a declarar la nulidad de su adenda o caso indeterminado, ahí va a haber problemas. En este caso nos estamos refiriendo a un trabajador CAS temporal. Entonces, sin concurso público y con concurso público. Ahora, este CAS temporal en los documentos se da cuenta, este caso, si es que el trabajador CAS temporal sin concurso público es despedido, la pregunta es, ¿puede pedir reposición laboral? Conforme lo que hemos visto, no hay reposición. Entonces, reposición para el trabajador CAS temporal sin concurso público que ha sido despedido, no hay. Esa sentencia que vamos a ver en la siguiente diapositiva dice, él puede pedir una indemnización. Ya, eso es lo que puede pedir, una indemnización. Ahora, en este caso, imaginemos, y doctor, ¿qué pasa si nuestro trabajador CAS temporal sin concurso público se da cuenta, prestando servicios, que él debe ser considerado por la ley 31131 como trabajador a plazo indeterminado? Ya, entonces, en ese caso, pedirá la desnaturalización. Recuerda que está prestando servicios. Y como está prestando servicios, doctor, le exigirán el concurso público. En este caso, no le exigen concurso público para el ingreso. ¿Ya? Eso es lo que nos trata de decir la diapositiva que hemos visto. Entonces, no se aplique el caso Huatuco, concurso público, si es que el trabajador se da cuenta que presta servicios indeterminados y él pide que se declare la desnaturalización.
Entonces, en ese caso no estamos hablando de ningún despido. Entonces, eso es posible. Pero claro, alguien me dirá, pero doctor, yo corro el riesgo de que si presento mi solicitud de desnaturalización, como saben que ingresé sin concurso público, lo van a decir que no tengo derecho y bueno, paso esto. Bueno, es posible. Cada uno ve la oportunidad correspondiente. Estas son las reglas de juego jurídicas. Y a cada uno puede usar como considere. Ahora, el trabajador CAS temporal con concurso público que está prestando servicios, él pide la desnaturalización. Y como han visto, no tiene el problema del concurso público. Y también en este caso, él sí puede pedir la reposición. Entonces, esto es ok. Entonces, esto. Pero si te das cuenta, cuando estás sin concurso público, puedes pedir la desnaturalización y allí no te van a exigir concurso público. Ahora, si pides la desnaturalización y durante el trámite de tu pedido te cortan el vínculo laboral, evidentemente para pedir tu reposición en la vía judicial te va a decir el juez acredita concurso público. Pero si no pasa eso, imagina, presentas tu solicitud de desnaturalización, te dicen no, tú sigues trabajando. Apelas, te dicen no, tú sigues trabajando. Presentas tu demanda, tú sigues trabajando. El juez dice, efectivamente desnaturalizado, tú sigues trabajando. Emitas el contrato a plazo indeterminado y sigues trabajando. Te emiten tu casa a plazo indeterminado, entonces ya no hay problema. Entonces, eso es las garantías que se pueden dar. Entonces, si es una sentencia, recuerda que no se puede dejar sin efecto una sentencia que ha pasado en la autoridad de cosa juzgada. En esa misma casación dice, en el párrafo final del 12º considerando, dice, asimismo, esta sala, respecto de la aplicación del caso Huatuco, establece que todos los trabajadores al servicio del Estado cuyo vínculo laboral haya concluido sin haber ingresado a laborar por concurso público de servicios no pueden demandar su reposición en el trabajo, sino una indemnización por despido, aun cuando aleguen que el vínculo laboral finalizó en forma incausada o fraudulenta. Entonces aquí un poco te dice la alternativa, ¿no? Primero te dicen, ¿sabes qué? Si te votan y no ingresaste por concurso público, no puedes pedir la reposición. Pero aquí te dice, si bien no puedes pedir la reposición, puedes pedir una indemnización por despido. Recuerda que esta indemnización por despido no se refiere a la indemnización por despido arbitrario que contiene el 728. Este es otro tipo de indemnización. Claro, hay que desarrollar, ¿no?, los alcances de esta indemnización a la que se refiere, porque la Corte Suprema solamente te habla de indemnización por despido. Ya deja esto a la práctica forense, establecer cómo se va a operativizar este tipo de indemnización en estos casos donde el CAS, bueno, en este es para todos los trabajadores sin concurso público, donde incluimos a los CAS sin concurso público. Ahora mira. El 8 y 9 de mayo del 2014 se emite el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral. ¿Por qué vamos a ir hasta el 2014? Hasta donde hemos visto es todo lo que los hechos más importantes jurisprudencialmente sobre la reposición o desnaturalización del trabajador CAS. ¿Ya? Hay otros supuestos que también el CAS tiene otros problemas, negociación colectiva, que los hacen renunciar para aumentarles de sueldo y pierden la estabilidad laboral como indeterminados. Otros casos son en los cuales el trabajador CAS está pidiendo la homologación. Son otros problemas, pero en este curso es solamente desnaturalización. ¿Ya? Pero mira, ¿por qué nos vamos a ese tema? Dice, tutela procesal efectiva. ¿Cuál es el órgano administrativo competente para el agotamiento de la vía administrativa? ¿Ya? ¿Qué pasaría si te mandan una carta y te dicen, sabes qué, hasta aquí nomás, trabajador CAS, ya no voy a renovar tu contrato? Cuando pase eso, inmediatamente piensa en presentar un recurso administrativo de apelación. ¿Y por qué eso sería lo que tienes que hacer? Por esto, este Pleno Jurisdiccional Supremo dice, el órgano administrativo competente para el agotamiento de la vía administrativa
es el Tribunal del Servicio Civil, solo respecto de las pretensiones referidas a el acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo, de conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo 1023. Los regímenes laborales públicos especiales se rigen por sus propias normas. Como puedes ver, si es que están dando término a tu relación laboral como CAS temporal, debes interponer recurso de apelación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tal vez te notifican la carta y recuerda que tienes 15 días hábiles para impugnar la carta. Y ya, si no lo haces, ya aparece un problema. ¿Cuál es el problema? Que dejaste consentir la carta. Puede suceder eso, pero siempre como estás en derecho laboral público, todo está en base a irrenunciabilidad de derechos laborales. Recuerda que en este caso, ser indeterminado es un derecho irrenunciable previsto en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1057, que es una norma con rango de ley. Tienes que tener eso presente. ¿Ya? Pero te sugiero, para evitarte discusiones sobre ese tema, que presentes tu recurso administrativo de apelación cuando te notifican una carta de término de la relación laboral si eres CAS temporal. Ahora, tú puedes decir, doctor, a mí me han notificado, ya se pasaron los 15 días, ya no hay nada más que hacer. Tranquilo, recuerda que te están avisando que van a dar término a tu relación laboral. Cuando la terminen, allí debes tener en cuenta que sería bueno que hagas una constatación policial. Entonces, en la constatación policial vas a hacer constar el día de tu despido. Entonces, el despido, ¿en cuánto tiempo se puede impugnar? 30 días hábiles. Entonces, directamente te puedes ir a una vía judicial. Pero ello no implica que en la vía judicial no te planteen la excepción de agotamiento de la vía administrativa, y ya será a manos del juez decidir si es que se debe o no agotar la vía administrativa. Ya, en mi punto de vista, esa vía administrativa en su agotamiento es facultativo. Pues sí, pero ¿por qué, doctor, facultativo? Bueno, alguien puede decir, nos conviene ir al Tribunal de Servicio Civil. Yo me he ido en varios casos al Tribunal de Servicio Civil y tampoco voy a decir que me da todo el tiempo resoluciones en contra, da resoluciones a favor. Justo el día de ayer me comunicaron que un coordinador de UGEL estaba disponiéndose que puede reponerse, y eso lo dice el Tribunal de Servicio Civil, y se ha ahorrado el cliente todo un proceso judicial. Pero hay supuestos en los cuales vemos la necesidad de un proceso judicial. Una vez que se genera el despido, ¿qué es lo que dejas de percibir? Remuneración. ¿Y acaso un pleno jurisdiccional no ha dicho que la violación del contenido esencial a la remuneración es una excepción al agotamiento de la vía administrativa? Es por eso que yo considero que el agotamiento en este caso es una facultad del servidor público, porque está en juego su estabilidad laboral, su derecho al trabajo. Ahora mira, dice, sin embargo, no será exigible el agotamiento de la vía administrativa cuando el despido sea una actuación material que no se sustente en acto administrativo. Ya. Uno puede ser de que te notifiquen, ¿no? Una resolución o una carta y tienes que apelar. ¿Ya? Esa es la regla. Para evitar que estés discutiendo si agotaste o no, apela. Agota la vía administrativa. Si no agotaste, bueno, hay soluciones, pero son un poco más cuidadosas y riesgosas. Ahora mira, en este caso debes tener en cuenta, y doctor, ¿qué pasa si nunca me pasaron una carta y simplemente me voy a trabajar y me dicen, usted ya no puede ingresar o ya no puedo marcar? Eso se llama actuación material. Como no te notificaron nada con anticipación, llamamos actuación material sin acto administrativo previo. Entonces, eso es actuación material sin acto administrativo previo. Entonces, eso es lo que denominamos vías de hecho. Como es una actuación material lo que te está generando el despido, este pleno te dice expresamente, contra las actuaciones materiales no proceden recursos administrativos. Y si no proceden los recursos administrativos, estás exonerado de agotar la vía administrativa. Ahora mira,
Si es una actuación material lo que estás impugnando, porque no hay un acto administrativo previo, es actuación material no sustentada en acto administrativo, debes tener en cuenta, y doctor, ¿cuál es el plazo en el contencioso administrativo para impugnar una actuación material? El plazo es de 3 meses, ¿ya? 3 meses para impugnar la actuación material. En ese caso, la actuación material es lo que conocemos como despido de hecho, y su impugnación es en 3 meses. Ahora, otra de las situaciones es, y doctor, ¿cuál es la vía procedimental que se debe asumir en estos casos? Yo soy trabajador CAS. Me han dicho que puedo iniciar un proceso laboral o puedo ir a un contencioso administrativo. Bueno, en este caso, tú como trabajador CAS debes tener en cuenta lo siguiente. Escucha bien. Para eso están los regímenes laborales. El Tribunal Constitucional ha indicado que los trabajadores 728 del sector privado o del Estado no están obligados a agotar la vía administrativa, porque ellos pueden tutelar sus derechos a través del proceso laboral regulado por la nueva Ley Procesal de Trabajo, que no le exige el agotamiento de la vía administrativa. Entonces, todo 728 no agota la vía administrativa. Pero yo lo estoy agotando, doctor. Eso es innecesario. Pero no te preocupes, por haber agotado no pierdes el derecho, aunque es innecesario. Por el otro lado vas a encontrar a los trabajadores CAS, a los 276 y a los de la ley 30.057. Entonces, estos tres grupos sí deben agotar la vía administrativa. Y sí, esa es la regla. Tú me dices, pero dijo, recuerda, yo te digo reglas y hay algunas excepciones interesantes. ¿Ya? ¿En qué vía se tienen que ir? Ellos tres tienen que irse a un proceso contencioso administrativo laboral, ¿ya? Ante un juez de trabajo, pero en un contencioso administrativo laboral. Como es un contencioso administrativo, por eso les dicen, explica si agotaste o no la vía administrativa o si estás en una excepción al agotamiento de la vía administrativa. Y aquí surge una situación especial. Desnaturalización de los contratos administrativos de servicios CAS. Principio de condición más beneficiosa para el servidor público. Tú dirás, ahora aparece otro principio que ya estuvimos viendo. Sí, el principio de condición más beneficiosa. Entonces veamos esta situación, mira. Existe invalidez de los contratos administrativos de servicios cuando una relación contractual preexistente tiene su origen en un mandato judicial de reposición al amparo de la ley 24041 o por aplicación directa de la norma al caso concreto. Eso está en este pleno jurisdiccional. O sea, lo que te estoy diciendo no es que yo me lo invento, siempre tiene su sustento. ¿Correcto? Ahora, seguramente dices, no entiendo, doctor, no entiendo nada de lo que dice. Aquí lo vas a entender. Eso que has visto, le he hecho un cuadrito para que lo entiendas. Ya, mira. En estos casos, ¿qué es lo que estamos viendo? Decimos, doctor, yo soy trabajador CAS. Lo que vamos a decir a continuación es lo que hemos visto anteriormente, antes de este punto, se refiere al CAS temporal que va a derivar a CAS indeterminado. Específicamente aplicable al CAS puro. ¿A qué denominamos CAS puro? Ingresó como CAS y hasta la fecha es CAS. Pero hay supuestos en los cuales resulta que el trabajador CAS, actualmente CAS, antes de ser CAS, fue otro régimen laboral general. Allí hay que ver algunas situaciones importantes respecto del otro régimen laboral que precedió al CAS. Y esto se refiere a ese supuesto. Mira. Ya. En este caso, el día de hoy tú eres trabajador CAS. Normal, soy trabajador CAS. Pero antes de ser CAS, que es la relación contractual preexistente, tú eras relación laboral contractual originada en un mandato judicial de reposición por la ley 24041 o relación laboral protegida por la aplicación directa de la ley 24041 al caso concreto.
¿Cómo veíamos eso? Contratado permanente, 1 año de servicios ininterrumpidos. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Tú eres CAS, pero antes de ser CAS resulta que obtuviste una sentencia que decía que tú eras 24041. O en su caso, estabas en una relación contractual temporal que estaba protegida por la ley 24041. Entonces, en estos casos, pides la invalidez de los contratos CAS y como consecuencia que se considere en aplicación de la ley 24041 como contratado permanente de régimen laboral público 276. Pero en este caso, recuerda que en el tránsito de estas relaciones laborales a CAS no debe haber más de 30 días. Si hay más de 30 días, entonces estamos hablando de otra relación laboral y esta es otra relación laboral. Como hay 30 días o menos, entendemos que por principio de continuidad laboral es la misma relación laboral. Entonces, vuelvo a repetir. Si es que antes de ser CAS, tú estuviste en una relación laboral amparada por la ley 24041, entonces tú puedes pedir la invalidez de tu contrato CAS y pedir que se te reconozca como trabajador contratado 276 en aplicación de la ley 24041. ¿Ya? Primer supuesto. Veamos otro supuesto, mira. Existe, recuerda, todo esto está en este segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral 8 y 9 de marzo del 2014. Ahora, ¿qué dice? Existe invalidez de los contratos administrativos de servicios cuando se verifica que previo a la suscripción del contrato CAS, el trabajador tenía una relación laboral de tiempo indeterminado por desnaturalización de la contratación modal empleada. Mira, en este caso. El día de hoy tú eres contratado CAS. Ahora, ojo, debes entender que no importa si eres CAS temporal hoy o CAS indeterminado. Recuerda que por principio de condición más beneficiosa, tú podrías cambiar de régimen laboral. Porque como sabes, el CAS no es un régimen laboral que te otorga demasiados beneficios como si es el 276 o el 728. O si eres CAS indeterminado, también debes estar atento, ¿no? Yo antes de ser CAS indeterminado, me acuerdo que yo sí pues trabajé. En este caso, mira, eres trabajador CAS actualmente, pero previamente a ser CAS, recuerda, en un periodo no mayor a 30 días, previamente a ser CAS, estuviste por un contrato por inicio o lanzamiento de nueva actividad, contrato por necesidades de mercado, contrato por reconversión empresarial, contrato ocasional, contrato de suplencia, emergencia, específico, intermitente o temporal. 9 contratos. ¿Por qué dices, por qué doctor si eso no decía? Es que te lo estoy desarrollando porque aquí dice, el trabajador tenía una relación de tiempo indeterminado por desnaturalización de la contratación modal. ¿Y cuáles son esos contratos modales? Son estos. Ahora, ¿cuándo se produce la desnaturalización de estos contratos modales? Como ya estuvimos viendo, la 728 te establece desnaturalización si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas si éstas exceden el límite máximo permitido. Cuando se trata de un contrato de obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra, materia de contrato sin haberse operado renovación. C. Si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuar laborando. Y D. Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas laborales. Entonces, si antes de ser contratado CAS estabas en un contrato sujeto a modalidad y ese contrato sujeto a modalidad incurre en estas causales de desnaturalización, entonces puedes pedir la invalidez de tu contrato CAS y pedir que se te reconozca, en este caso, como trabajador 728 a plazo indeterminado. ¿Ya? Eso puede darse. Veamos otro supuesto. Existe
Invalidez de los contratos administrativos de servicios cuando se verifica que previa a la suscripción del contrato CAS, el locador de servicios tenía en los hechos una relación laboral a tiempo indeterminado encubierta. Ya, veamos a qué se refiere esto. Ahora tú eres contratado CAS y resulta que previamente a ser contratado CAS, estuviste en locación de servicios. ¿Recuerdas los sinónimos de locación de servicios? Servicios no personales, RH, recibos por honorarios, órdenes de servicio, órdenes de compra. O sea, todas esas locaciones de servicios por terceros, órdenes de compra. Tú puedes decir, doctor, yo antes de ser CAS he sido locador. Ya. Entonces, puede ser que por principio de primacía de la realidad esta locación ha desnaturalizado. ¿Pero a qué puede desnaturalizar, doctor? A 276, contratado permanente, o a 728, contratado indeterminado. ¿Pero de qué va a determinar si mi locación es para 276 o 728? Se determina en base al régimen laboral de la entidad pública. Por ejemplo, si tú estás trabajando en ESALUD y antes de ser CAS eras un locador de servicios o cualquiera de estas nomenclaturas, entonces allí puedes decir, como en ESALUD el régimen es 728, entonces tú vas a pedir que se declare la desnaturalización de tu locación de... Bueno, vas a pedir invalidez de los contratos CAS, la desnaturalización de la locación de servicios por un contrato de trabajo 728, por ser el régimen de la entidad. Ahora, si dices, yo soy doctor empleado de una municipalidad y eso me ha pasado, pero ahora soy CAS. En ese caso, en la municipalidad, los empleados, ¿bajo qué régimen están? 276. Para que un 276 desnaturalice 24041, ¿qué te pide? Labores permanentes, un año ininterrumpido de servicio. Allí sí debes preocuparte porque esta locación o todo esto se haya realizado por más de un año ininterrumpido. Si esto es así, entonces pedirás, solicito la invalidez de mis contratos CAS, se declare la desnaturalización de mi locación de servicios por una contratación permanente 276 en aplicación de la ley 24041 por ser el régimen de mi entidad pública. ¿Ya? Correcto. Entonces, eso es lo que puede pasar en este caso. Ahora, hay un supuesto, pero que por sentencia se inaplicó. Hablaron de la prórroga automática, pero te comento para que lo tengas presente. El segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral del 8 y 9 de mayo del 2014 decía lo siguiente: existe invalidez de los contratos administrativos de servicios si el trabajador inicia sus servicios suscribiendo contrato administrativo de servicios, pero continúa prestando los mismos sin suscribir nuevo contrato CAS. No existe invalidez de los contratos administrativos de servicios suscritos. Sin embargo, esta circunstancia no origina la prórroga automática del contrato CAS suscrito y se entiende que la relación laboral posterior fue o es, según sea el caso, una de naturaleza indeterminada. Esto fue un intento por generar, mira, en el 2014, un carácter indeterminado para los trabajadores CAS, pero no resultó, en base a la independencia jurisdiccional no se aplicó este criterio. Pero este es el 2014. Ya es la ley 31131 que viene a indicar que estabas o pueden haber contratados CAS indeterminados. Y por ejemplo aquí tenemos, mira, esto, el pleno es del 2014. ¿Por qué te digo que no se aplicó? Mira, tienes esta casación 4879-2017 del 2 de abril del 2019. Dice, cabe señalar que conforme a la figura de la prórroga automática del CAS, si el trabajador contratado bajo dicho régimen CAS continúa laborando después de vencido su contrato sin que se haya formalizado su prórroga o renovación, el plazo de dicho contrato se entiende ampliado por el mismo plazo del contrato prórroga que esté por vencer, lo que no genera que el citado contrato se convierta en uno de duración indeterminada. Entonces, había el pleno, pero la Corte Suprema resolvía que si seguías trabajando sin contrato no generabas estabilidad laboral. Y veamos algo sobre la necesidad de concurso público. Mira,
El precedente constitucional vinculante, el caso Huatuco, dice, no se aplica cuando se trate de trabajadores sujetos al régimen de contrato administrativo de servicios. Ya, hasta allí estamos conformes. No se aplica a los CAS. Bueno, allí está ya el precedente que hemos dicho que te dice, no te aplico Huatuco, pero sí debes acreditar ingreso por concurso público. Dice, el ingreso a la administración pública mediante un contrato a plazo indeterminado exige necesariamente un previo concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Esto está en el fundamento 9 de la sentencia expedida en el caso Huatuco. Entonces, como te dije, ya finalizando respecto de esto del concurso público, y un poco debemos tener en cuenta lo que dice el Pleno Jurisdiccional y sentencias del Tribunal y la Corte Suprema. Te van a exigir concurso público. Pero si tú quieres seguir discutiendo sobre esto, recuerda que encontramos una opción sustentada en el principio de intuitividad de la teoría de los actos propios. Entonces, en ese sentido, concluimos la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias por la sesión, estimado doctor José María Macoricari. Ustedes también, estimados participantes, por encontrarse aquí con nosotros. Tenemos algunas preguntas en la caja de comentarios. También les invitamos a levantar la mano solo hasta ese momento si es que quieren participar en alguna consulta, y recordarles también que estas tienen que estar referidas la que resultado el día de hoy. Contratación administrativa de servicios del decreto ejecutivo 1057, por favor, no a casos personales. Dicho esto, voy a pasar a leer algunas consultas de los participantes y posteriormente les daré la palabra a quienes tienen la mano levantada vía Zoom. Estimado doctor, muy buenos días. Sin concurso acá se puede demandar la descentralización al amparo de la ley 24041. Es interesante la pregunta. Mira, como vemos, en ese caso eres CAS y lo que vas a pedir es la invalidez de tus contratos CAS y que te declaren como trabajador contratado 276 permanente bajo el amparo de la ley 24041. Ya. Si es este el pedido, entonces como hemos visto en sesiones anteriores, no es necesario para ese caso de la aplicación de la ley 24041 concurso público. Muchas gracias por la respuesta, estimado doctor. La siguiente pregunta es de Luis Fernando León. Doctor, muy buenos días. ¿Qué pasaría si un servidor CAS que ingresa por concurso posteriormente a marzo de 2021 con contrato de necesidad transitoria, por primacía de la realidad se demuestra que realiza otras funciones de naturaleza permanente que no son exigidas en el contrato? En este caso, ¿se trataría de una desnaturalización? Sí, existen supuestos en los cuales, por ejemplo, puede ser contrato sujeto a modalidad 728. Los contratos dicen que estás bajo una modalidad ocasional, servicio específico. Lo mismo puede suceder en un contratado CAS por necesidad transitoria, que también te pueden decir es por obra, servicio específico, emergencia. Pero sucede que en los hechos no estás prestando ese tipo de servicios. Entonces, si esto es así, entonces puedes solicitar que se declare la desnaturalización en base al principio de primacía de la realidad. Muchas gracias por la respuesta, estimado doctor. Fidel Revilla nos pregunta, doctor, si el contrato CAS se tiene una cláusula donde las partes acordaron que si en caso se genera una controversia, esa será sometida al tribunal de servir, ¿esta cláusula debe cumplir o el trabajador puede ir directamente al órgano jurisdiccional? Si está en el contrato CAS, un poco la contratación público-laboral es diferente de la contratación administrativa y la contratación civil. La contratación administrativa implica cláusulas exorbitantes a favor del Estado. La contratación civil implica acuerdos entre las partes, pero en una contratación laboral siempre estamos a principios, como es el de irrenunciabilidad de derechos. Entonces,
te puede decir en el contrato, cualquier conflicto te vas al Tribunal del Servicio Civil. Sin embargo, esa cláusula, al no estar contenida estrictamente en una norma que lo diga, está sujeta a que sea evaluada en base al ordenamiento jurídico vigente, jurisprudencia del TC, jurisprudencia de la Corte Suprema, plenos jurisdiccionales, entre otros. Muchas gracias por la respuesta, estimado doctor. Terminamos en este momento con las preguntas de la caja de comentarios. Con la pregunta de Carmen. Nos dice, doctor, ¿qué pasaría si la renovación de ampliación del contrato CAS se da después de vencidos los 3 meses o por más tiempo del contrato inicial? Hasta ahora se sigue con la prórroga automática del contrato temporal. O sea, no es que se haya asumido la postura de que si estoy en un contrato CAS temporal, sigo laborando, no hay contrato, después me hacen de una renovación, paso a indeterminado. Eso no va a pasar. Entonces, en ese caso siempre hay que estar evaluando si es que se produjo alguna desnaturalización respecto de la necesidad transitoria, la suplencia o la confianza. Muchas gracias, estimado doctor. La última pregunta de Diego es, si las bases de la convocatoria de un concurso CAS están hechas para un concurso 276 y el trabajador demanda que no debió ser contratado como CAS, sino como 276, siendo el año de servicios, ¿esto es válido? Se entiende que las bases de un concurso implican que el servidor o el que participante está a esas bases del concurso. Entonces, si le hacen un contrato, hay un error. Ese error en el objeto de la contratación puede ser materia de invalidez y restitución del derecho que corresponde. O sea, podría solicitar que se le considere como 276. Muchas gracias, estimado doctor. Pasamos a las preguntas muy rápidamente a mano alzada. Mi colega Mariano Azoraime tiene la palabra. Gracias. Doctor, muy buenas tardes. Mi pregunta era la siguiente. Usted mencionó que habían excepciones para lo que es el agotamiento en la vía administrativa y ya poder ir de frente a la vía judicial. ¿Podría, por favor, explicar en qué casos se dan esas excepciones? Um, bueno, hay bastantes casos. Le voy a decir uno por cuestiones de tiempo. Me corta mi vínculo laboral como trabajador CAS el día de hoy. Previamente, hace 20 días, me pasaron una carta indicándome que iban a prescindir de mis servicios hasta el día de hoy. Ya, en ese caso, puede ser que yo apele de la carta. Pero, ¿qué pasa con que el día de hoy ya no puedo trabajar? Entonces, hago una constatación policial. Entonces, estaría obligado a esperar el agotamiento de la vía administrativa si es que esto no se ha producido. Entonces, en ese caso, yo considero que el agotamiento de la vía administrativa es facultativa, en el entendido que el administrado puede optar por recurrir a la vía jurisdiccional inmediatamente o esperar al pronunciamiento del servir. Pero allí puede surgir algunos problemas. Ya. Voy a esperar al servir, pero puede ser que te digan después, pero usted no pidió, no pidió la reposición. Entonces ahí esto se quedó vacío. Dos, puede ser de que había recurso, entonces yo amplié el recurso al nuevo hecho. Allí puede ser que me habilite, si es que me dicen no, a un contencioso. Ahora puede ser que está en vigencia mi resolución, mi apelación, y ante el despido yo inicio mi proceso. Me dirán, pero todavía no ha agotado la vía administrativa. Entonces allí se dirá, pero es respecto de un acto de término, no del acto de despido. Y si yo espero eso, es posible que pierda el plazo para impugnar el despido. Entonces, en algunas oportunidades esto lo he seguido y han planteado la excepción de falta de agotamiento, ya sea porque no agoté la vía o porque está pendiente de agotarse.
Se explicó que conforme a pleno jurisdiccional, si es que se afecta el contenido esencial de la remuneración, estoy exonerado de agotar la vía administrativa. Y han declarado en algunos casos improcedente la excepción, en otros casos han declarado fundada la excepción. Entonces, pero esa es una postura que se viene trabajando. Muchas gracias, estimado doctor, y también colega, por la pregunta. Seguimos con la pregunta de Andy Mauricio. Colega, puede reactivar su audio. Sí, buenas tardes, doctor. Una consulta, justo más relacionado a lo que acaba de explicar. Se da el caso de un caso, ¿no? En el que es despedido, no se le renuevan pese a que es indeterminado y entonces recurre a esta vía, ¿no? La vía del servir. El servir le da la razón, pero la entidad no acata el cumplimiento de esto, sino que promueve un contencioso administrativo dentro del plazo de los 3 meses. Usted mencionó la clase pasada de que lo que podría hacer el trabajador o ex trabajador era presentar un contencioso administrativo de cumplimiento de resolución administrativa o acto administrativo, o ya sea a través de una acción constitucional de cumplimiento para acatar esta decisión que ya ha sido validada por servir. ¿Esta acción que deba promover el trabajador estaría también sujeta al plazo de los 3 meses o de alguna manera al ya haberse interpuesto la entidad una acción contenciosa, este plazo quedaría, no estaría, digamos, contabilizándose, ¿no? Porque hay un proceso en curso donde se ha tenido que apersonar, ¿no? Y está en ese proceso, ¿no? Gracias. El- para solicitar el cumplimiento de un acto administrativo, no hay plazo, no hay un plazo, porque está reconociendo un derecho. Así es que puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no hay plazo. Lo que sí hay plazo es para impugnar la resolución del servir. Por eso que la entidad, dentro de los 3 meses que tiene, interpone su demanda contencioso administrativa laboral en proceso de lesividad. Pero esa demanda solamente suspende los efectos de la resolución del servir si es que se obtiene una medida cautelar, porque en el contencioso se dice la sola admisión de la demanda no suspende los efectos del acto administrativo. Entonces, no hay plazo para que presentes el cumplimiento de un acto administrativo. Muchas gracias por la respuesta, estimado doctor. Les recordamos, estimados participantes, que por favor las preguntas se circunscriban a lo que hemos tocado el día de hoy y no a casos personales, porque de otra manera tenemos que encontrar una ronda de preguntas y limitar a que esas sean solo por la caja de comentarios. Colega Alex Gardo, y con ello terminamos el video que hemos excedido el tiempo de la sesión. Puede reactivar su audio. Gracias. Ya, muchas gracias. Muy claro la exposición del doctor. En todo el sentido se ha quedado explícito los temas, pero me quedó una duda. El doctor dijo de que en caso de una desnaturalización del acto modal, podemos pedir la incorporación, en todo caso, en el régimen laboral de la entidad. Puede ser 276, 728. En el caso de locación de servicios, hay muchas entidades que hacen contratos de locación de servicios, pero tienen el régimen laboral 728. Por ejemplo, SUNAT, todos son 728, no hay ninguno 276. Y contrata todavía con locación de servicios. ¿Qué pasa si hay una desnaturalización en entidades como la SUNAT y otras, que son 728? Entonces yo me puedo amparar bajo la 24041, o porque yo he ingresado sin concurso, es locación de servicios, pero definitivamente es trabajo subordinado, personal, remunerativo, y se ha distorsionado, ¿no? Se ha desnaturalizado, perdón. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría en entidades que tienen todo su personal en 728, pero yo soy locación de servicio y se ha desnaturalizado? Entonces, ¿bajo qué régimen entro ahí? Porque se supone que no entra por concurso público, ¿no? Entonces, ¿sería la 24041 en la 7 también ahí, o qué sería? Muchas gracias. El locador de servicios desnaturaliza al régimen laboral
de la entidad pública. Entonces, si es el régimen laboral 728, el locador desnaturaliza a 728. No se aplica la ley 24041. Hay entidades como las municipalidades que dicen mis empleados conforme a ley son 276. Entonces, si hay un locador que realiza una labor de empleado, él desnaturalizará a contratado permanente 276 en aplicación de la ley 24041. Esa es más o menos la regla. Si es un obrero, por ejemplo, es un régimen mixto. ¿Ya? Ese es un obrero locador en la municipalidad. ¿Cuál es el régimen que le corresponde al obrero? 728. Entonces, como locación deriva a 728. Ahora puede ser, es un obrero regional, doctor. Ley orgánica de gobiernos regionales. El obrero es régimen laboral público, ¿correcto? Entonces, si es locador, obrero regional, ¿a qué puede desnaturalizar? A obrero regional del 276 contratado permanente en aplicación de la ley 24041. Entonces, cuando hables de 728, desnaturalizar a 728, ya en allí no se toca para nada ley 24041. Muchas gracias por todas las respuestas, estimado doctor, y ustedes, estimados participantes, por esas respuestas en la presente sesión. Tenemos el día jueves. Nuevamente les solicitamos que por favor las preguntas se suscriban al tema de la clase y cualquier duda administrativa pueden hacerla llegar al 0900977645. Hasta la próxima sesión.